Ya, muy buenas noches con todos. Nosotros estamos realizando una maestría en educación inclusiva, mención e intervención psicoeducativa. Vamos a defender nuestro proyecto áulico, actitudes de los docentes hacia la inclusión escolar de los niños con necesidades educativas especiales del 7º año de educación básica de la Escuela Jesús de Nazaret de la Ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, del año lectivo 2025-2026. Los maestrantes somos Alvarado Ketty, Ávila Isbelia, Flores Elizabeth, Lizano Silva, Valdivieso Isaac. En cuanto al capítulo 1, tenemos la problemática de la investigación, situación del problema. La situación inclusiva es fundamental en el derecho de todos los estudiantes a acceder y permanecer y participar en el sistema educativo e independiente de sus condiciones físicas, cognitivas, sensoriales, emocionales y socioculturales. En este contexto, las actitudes de los docentes se constituyen en un valor clave para la afectividad de la inclusión escolar de estudiantes con necesidades educativas especiales, que influyen directamente a la planificación pedagógica, a la aplicación de adaptaciones curriculares. ¿Cuál es el problema de la investigación? La ausencia de un diagnóstico sistemático sobre las actitudes de los docentes hacia la inclusión escolar de estudiantes con necesidades educativas del 7º año de educación básica de la Escuela Jesús de Nazaret de la ciudad de Guaranda, provincia Bolívar, lo que limita la identificación de las necesidades reales de la formación y apoyo institucional, los recursos pedagógicos repercutiendo negativamente en las prácticas inclusivas, en el desarrollo académico y socioemocional de los estudiantes con necesidades educativas. ¿Qué importancia tiene investigar el tema propuesto? Investigar este tema es importante porque las actitudes de los docentes influyen directamente en la efectividad de la inclusión escolar, la planificación pedagógica, la aplicación de las adaptaciones curriculares, el clima del aula y de las expectativas del aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Además, permitirá generar información contextualizada que contribuyan a fortalecer los procesos inclusivos, a orientar a programas de formación de docentes, mejorar la práctica educativa y reducir la brecha existente entre la normativa inclusiva vigente en el Ecuador y la realidad en el aula, promoviendo la educación equitativa y en calidad conforme a los principios de la educación inclusiva. ¿Cuáles son mis preguntas específicas de la investigación? ¿Cuáles son las actitudes de los docentes de 7º año de educación básica de la Escuela Jesús de Nazaret hacia la inclusión escolar de los estudiantes con necesidades educativas? ¿Qué factores influyen en las actitudes de los docentes hacia la inclusión escolar con las necesidades educativas especiales? ¿Cómo se manifiestan las actitudes de los docentes en las prácticas pedagógicas inclusivas de los estudiantes del 7º año de educación básica? ¿Qué relación existe entre la formación docente y educación inclusiva y las actitudes hacia la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas? ¿De qué manera las actitudes de los docentes influyen en la inclusión escolar en el proceso de aprendizaje con los estudiantes con necesidades educativas especiales? La formulación del problema, a pesar de los avances normativos y pedagógicos en la materia e incluso la educativa,
en la Escuela Jesús de Nazaret persisten dificultades para garantizar la participación en plena efectividad de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Surge la interrogante central que orienta el presente investigación. ¿Cómo influyen las actitudes de los docentes en la inclusión escolar de los niños con necesidades educativas de séptimo año de educación básica de la Escuela Jesús de Nazaret en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, durante el año lectivo 2025-2026? A continuación, mi compañero. Para este proyecto fue importante tener una delimitación del problema. La presente investigación se delimita en el ámbito educativo, específicamente en la Escuela de Educación General Básica antes mencionada. El estudio se desarrolla en la Escuela de Jesús de Nazaret, ubicada en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, durante el año lectivo 2025-2026. ¿Cuál es la cobertura a indagar o investigar de este proyecto de investigación? Son los docentes de séptimo año de educación básica y los estudiantes con necesidades educativas especiales. La entidad responsable es la Escuela de Jesús de Nazaret, ubicada en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar. Fue importante delimitar ya que se encuentran incluidos estudiantes de este nivel. El análisis se centrará exclusivamente en las actitudes de los docentes, creencias, percepciones, disposiciones frente a la inclusión y su influencia en los procesos de inclusión escolar, tales como la participación, adaptaciones curriculares, convivencia dentro del sistema educativo. La justificación. Tenemos diferentes apartados en esta área, ya que fue importante indagarlos y analizar cada uno de ellos. Uno de ellos es la importancia y la pertenencia. Es importante saber que desde los ámbitos educativo, social e institucional y científico, dado que la inclusión escolar con niños especiales viene y constituye un desafío prioritario para el sistema educativo ecuatoriano. Es por eso que nace la importancia de investigar cuáles son las actitudes frente a los estudiantes con necesidades educativas. Desde el ámbito educativo también permite identificar cómo las actitudes de los docentes influyen en la implementación de las prácticas educativas en el área, sus metodologías, considerando un papel fundamental como docente, función, actor clave para garantizar una educación equitativa y de calidad. Comprender las diferentes actitudes facilitará la identificación de las fortalezas y necesidades de formación de los docentes en esta área de la inclusión educativa. Los aportes y beneficios. Todos los investigadores maestrantes serán beneficiarios de un estudio que brindará muchos aportes, tanto científicos, bibliográficos, científicos, hacia la educación inclusiva y hacia esta escuela de educación general básica. Desde el ámbito social también contribuye a la promoción de una cultura inclusiva basada en el respeto de la diversidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, fortaleciendo la convivencia escolar y el desarrollo integral de los estudiantes. Finalmente, desde el ámbito científico, este estudio aportará con evidencia empírica al campo de la psicología educativa, educación inclusiva, enriqueciendo la lectura y los eh, diferentes artículos científicos. Las preguntas de investigación nos hemos planteado las siguientes, como son: ¿cuáles son los constructos teóricos que contribuyen a la adquisición de antecedentes que permitan determinar la actitud del docente frente a la educación inclusiva?
¿Qué procedimiento metodológico de investigación contribuirá para diagnosticar la actitud del docente frente a la inclusión de los estudiantes con necesidades específicas y cómo valorar la actitud del docente frente a las necesidades educativas especiales? Listo. Mi nombre es Yulia Lizano y yo les voy a dar los objetivos de la investigación. El objetivo general que nosotros hemos usado para nuestro proyecto es evaluar las actitudes de los docentes hacia la inclusión escolar de los niños con necesidades educativas especiales que cursan séptimo año de educación básica general en la Escuela Jesús de Nazaret de la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, durante el año lectivo 2025-2026. Los objetivos específicos que hemos utilizado son tres. El primero es poder identificar las actitudes cognitivas, afectivas y conductuales de los docentes frente a la inclusión escolar de los estudiantes con necesidades educativas especiales en séptimo año de educación general básica. El segundo es describir las prácticas pedagógicas y estratégicas de atención a la diversidad que emplean los docentes para favorecer la inclusión de los niños con necesidades educativas en el aula. Y por último, determinar los factores institucionales, formativos y personales que influyen a las actitudes de los docentes hacia la inclusión escolar de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Listo. El capítulo 2 tenemos el diseño teórico. El primero es el marco referencial. Bueno, la educación inclusiva ha ganado relevancia global en los últimos 5 años, priorizando lo que es la equidad para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Em, pero este éxito depende especialmente de las actitudes de los profesores, que ellos van a influir en las prácticas pedagógicas, en el clima del aula y en la participación estudiantil. En otro lado tenemos las barreras actitudinales que cuentan como la inseguridad, la sobrecarga y la falta de formación, que estos persisten en el día a día. Eso menciona la UNESCO en 2020. En el contexto internacional y latinoamericano, la UNESCO nos menciona que las creencias negativas de los profesores en el aula no permiten que los niños tengan inclusión más que la falta de recursos. Y en Latinoamérica, los estudios revelan resistencia por parte de los docentes, que estos son escasas para las actitudes que tienen los niños. Por ejemplo, las bajas expectativas, especialmente en las aulas que tienen mayor número de estudiantes y en las cuales no tienen apoyo para que ellos puedan tener mayor inclusión. En el otro lado tenemos el marco conceptual que nos viene a mencionar sobre la educación inclusiva, que consiste en el proceso de incrementar la participación de los alumnos en las escuelas y en las comunidades. Esto nos menciona Mayer, Harry y Sapo en 1997. Por otro lado, tenemos el marco legal, que nosotros hemos hecho uso de siete apoyos. El primero es la Constitución de la República del Ecuador del 2008. El otro es el principio de igualdad y la no discriminación. El siguiente es el derecho a la educación universal sin discriminación, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Reglamento General a la LOEI, que viene a ser la regulación específica de la ley. La Ley Orgánica de Discapacidades, el Acuerdo Ministerial Mineduc y la normativa de atención a estudiantes con las necesidades educativas especiales que nosotros estamos haciendo en nuestro proyecto. En este capítulo número 3, que se trata sobre el diseño metodológico, nuestro proyecto tiene un enfoque mixto, ya que este requiere pues las cosas que la primera sea medir la forma cuantitativa
las actitudes de los docentes y el nivel de inclusión escolar en los niños de séptimo de educación general básica. Y por otro lado, más importante, el poder comprender en profundidad los significados, las percepciones, las experiencias que subyacen a estos datos. Todo esto a través de cuestionarios o escalas de actitudes que se van obteniendo pues resultados numéricos que van a permitir describir esos niveles de aceptación, de rechazo, indiferencia y establecer relaciones básicas entre las variables como formación docente, los años de experiencia o el tipo de necesidad especial. Al final, estos datos cuantitativos facilitan pues comparar, se van a generalizar dentro de la institución y se va a evaluar cambios antes y después de alguna estrategia de intervención orientada a fortalecer la inclusión. Pues, sin embargo, para entender cómo y por qué se construyen esas actitudes, el proyecto también lo que necesita es información cualitativa, pues, que va a ser obtenida pues, a través de las entrevistas, los grupos focales, se va a observar el aula, pues de esta forma pues, nos van a permitir explorar qué tipo de creencias están, las emociones, las prácticas pedagógicas por parte de los docentes y si hay algún tipo de barrera contextual que no se puedan captarse solamente con los números. En nuestro tipo de investigación es descriptiva. Este tipo de investigación va a buscar detallar la información, caracterizar las actitudes del docente, observar a fondo la realidad institucional mediante un registro en un cuestionario. Este diseño de investigación es experimental, ya que se va a aplicar una intervención como se va a sensibilizar al docente en educación inclusiva con el fin de mejorar esta inclusión en los niños con necesidades educativas especiales. La población de estudio, nosotros tenemos que están conformados por el curso de séptimo año de General Básica en la Escuela Jesús de Nazaret, como ya se lo ha indicado anteriormente, que está en la ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar, en este año de 2025-2026. Esta población fue seleccionada pues, porque es muy relevante y tiene un análisis de los procesos educativos que van a influir a estos estudiantes, considerando características, ritmos, estilos de aprendizaje. Aquí tenemos la muestra, el tamaño de la muestra, que tenemos los niños, son 10, que representan un 20,40% dentro del salón de clase, mujeres 39 que representan el 79,60% del aula. Y en cuanto tenemos también aquí la muestra de los docentes, ¿no? Que tenemos la edad entre 31 y 35 años, que son 2, que representa un 13,33%, y la mayor parte de estos 15 docentes cursa de 36 años a más, que es el 86,86%. Tenemos también que dentro del género femenino es que resalta porque tenemos 10 mujeres, que representa el 66,66%, y en hombres solamente tenemos 5, que es el 33,30%. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, para el desarrollo de nuestro proyecto, pues hemos optado por la técnica de la observación, ya que nos permite registrar comportamientos reales de los docentes en el aula, así también como las interacciones con los niños con necesidades educativas especiales. También permite pues hacer una observación de las adaptaciones curriculares y también las dinámicas inclusivas sin depender exclusivamente de las respuestas declarativas de los docentes o los estudiantes. Como instrumento, pues optamos por el cuestionario, ya que nos permite medir las actitudes, percepciones y conocimientos de los docentes sobre el ámbito de inclusión mediante ítems cerrados sobre temas como adaptaciones, recursos y barreras.
En cuanto al procedimiento para la recolección de datos, pues la presente investigación se desarrollará de manera sistemática, ordenada y ética, garantizando siempre la validez, confiabilidad y confidencialidad de la información obtenida. Pues dicho proceso se ejecutará considerando los siguientes pasos. Planificación y preparación del instrumento. Aquí pues se realiza ya la selección del instrumento en concordancia con el objetivo que nos hemos propuesto en el proyecto. Para el componente cuantitativo pues se diseña la escala de actitudes docentes hacia la inclusión educativa, estructurada en dimensiones cognitiva, afectiva y conductual, con ítems tipo Likert. Asimismo, se elaborará un cuestionario sociodemográfico que permita recoger información seleccionada y relacionada con la formación profesional, años de experiencia de los docentes, así como la capacitación en educación inclusiva. Otro aspecto que se considera es la planificación y preparación del instrumento, y pues aquí se preparará una ficha de observación de aula orientada a profundizar en las percepciones, experiencias y prácticas pedagógicas de los docentes frente a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. Previo a su aplicación, los instrumentos serán sometidos a un proceso de validación mismo que destacará la pertinencia, la claridad y coherencia de los ítems. Otro aspecto a considerar es la gestión institucional y selección de participantes. Aquí se validarán ya los instrumentos mediante autorizaciones institucionales. Posteriormente se realizará la selección de los docentes participantes que imparten clases en séptimo año de educación básica y que tienen también a su cargo los estudiantes con necesidades educativas especiales. Asimismo, se va a considerar la participación indirecta de los estudiantes con necesidades educativas especiales a través de la observación de los procesos inclusivos en el aula. Antes de iniciar la recolección de datos, se socializará previamente el estudio con los docentes participantes y se solicitará de manera importante la firma del consentimiento informado, garantizando la confidencialidad, el anonimato y el uso exclusivo de esta información con fines académicos. En cuanto a la aplicación propiamente ya de los instrumentos, en esta fase se va a aplicar el cuestionario de manera presencial. Los docentes se desarrollarán las entrevistas semiestructuradas, grupos focales y observaciones de aula, las cuales permitirán obtener información cualitativa sobre las prácticas pedagógicas, el clima del aula y las interacciones entre docentes y estudiantes con NE. En cuanto a la recolección y organización, almacenamiento de la información, una vez que ya se hayan recolectado los datos, la información cuantitativa será codificada y registrada en una base de datos digital, mientras que la información cualitativa será transcrita y organizada en matrices de análisis temático. Todos los datos serán almacenados en archivos digitales protegidos pues con contraseña. Para la obtención de la información, se utilizaron como fuentes primarias la técnica de observación y como instrumento el cuestionario, que es lo que estamos ya indicando previamente. En cuanto al cuestionario, para esta técnica se utilizó un cuestionario estructurado compuesto por un conjunto de 38 preguntas cerradas preparadas meticulosamente, dando como opciones de respuestas el estilo Likert de 5 opciones, donde se recogió datos sobre los temas y hechos que se requieren eh, para conocer en la investigación. Se calculó la media de cada uno de los ítems, se aplicó el coeficiente de Cronbach, donde se pudo establecer que la técnica de recolección de datos del estudio es fiable, como se presenta pues en la tabla 1 que le vamos a presentar. Teniendo en cuenta estos resultados, pues se interpreta que todas las escalas reflejaron coeficientes de consistencia internas y aceptables.
podemos ver aquí en la tabla los datos estadísticos y podemos observar pues que la gran mayoría del personal docente encuestado, es decir, el 90%, tiene más de 36 años y en la institución el 75% es de género femenino. El 90% tiene más de 11 años de experiencia y el 90% tiene una maestría. El 25% menciona haber tenido experiencias o haber trabajado con estudiantes con necesidades educativas especiales. En cuanto a cuestionario de percepciones y actitudes de los docentes hacia la inclusión, pues aquí tenemos el cuestionario de las preguntas y podemos observar pues que estuvo dirigido a 15 docentes, en el cual consta de 26 preguntas. La puntuación total media en la escala fue de 4.20, por lo que se puede determinar un uso moderado de estrategias, prácticas educativas inclusivas. En cuanto a las consideraciones éticas, el proyecto de investigación se rige por principios éticos fundamentales que garantizan el respeto, dignidad y los derechos de los participantes para el desarrollo de estos cuestionarios. Entonces, así como la integridad científica del estudio, por esta razón se consideraron los siguientes aspectos: consentimiento informado de los participantes, protección de identidad y confidencialidad, uso ético de los datos recolectados y aprobación por parte de los comités éticos. Somos el grupo 9 y agradecemos su atención.